Access. Pues muy buenos días a todos. El Cuerpo Académico de Salud y Ambiente, Odontología Preventiva, Bioquímica Aplicada y Agrobiotecnología les da la más cordial bienvenida al primer foro de difusión y acceso universal al conocimiento, enlace clínico y ciencias básicas. A todos y a todos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al foro. Le damos las gracias a los expositores que por su calidad profesional y su experiencia nos van a enriquecer con su exposición. Presento a la primera ponente de este foro, la doctora Dealmi Delgadillo Guzmán. Ella es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Realizó una maestría en ciencias con especialidad en farmacología en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en biología molecular y citogenética. Hizo una maestría en biología molecular y citogenética de la Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior. Realizó un doctorado en ciencias en biotecnología. Actualmente está adscrita a la Facultad de Medicina y es coordinadora de la maestría en investigación en ciencias clínicas actual. Ha publicado en artículos científicos en revistas con arbitraje nacional e internacional. Doctora, muy bienvenida y buenos días. Gracias, doctora, por la excelente presentación y muy honrada de poder tener esta oportunidad de poder trabajar no solamente como cuerpos académicos, sino también poder difundir el conocimiento que tenemos acerca de las ciencias básicas y cómo lo podemos ligar con la clínica. Voy a compartir mi pantalla. Ya, doctora. Perfecto. Sí, a ver, déjeme nomás checo que sea Sí, ¿verdad? Sí, es perfecto, doctora. Gracias. Ya aquí tomo el control. Perfecto. Muy bien. Ya estamos Muchas gracias. No, de nada. Adelante, doctora. Bienvenida y adelante. Gracias. Y en esta mañana pues voy a platicarles un poco acerca de parte de lo que realizamos como investigación en el Departamento de Farmacología y nuestra línea de investigación. Bueno, son los blancos farmacológicos regulatorios en enfermedades crónico-degenerativas y dolor. Bueno, las enfermedades crónicas y el dolor son enfermedades como la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal y como sabemos están aquejando una gran parte de nuestra población, tanto a nivel mundial como nacional. Y bueno, ¿de dónde viene? Vamos a ver desde el punto de vista básico, de ciencias básicas precisamente, ¿de dónde vienen estas enfermedades crónicas? Vamos a recordar un poquito acerca de estos elementos que tenemos de regulación. Los procesos a nivel de las membranas celulares tienen una actividad eléctrica. Hay potenciales de acción que resultan de la entrada y salida de iones, ¿verdad? Y esto a la vez pueden activar algunos receptores que estén anclados en las membranas celulares y que por lo tanto nos lleven a cambios de la polaridad de las membranas. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunicación entre las células se va a dar por electricidad. Los cambios que se puedan suceder dentro de las células y todos los elementos que conllevan a la fisiología, pues es precisamente por el flujo de iones. Eso es lo que dispara primariamente y son reguladores. Como vemos aquí en este ejemplo, aquí tenemos a la membrana celular. Voy a agarrar mi puntero a ver si lo puedo ver acá. Creo que no lo puedo ver. A ver, ok. Aquí tenemos una membrana y tenemos un canal iónico. Aquí, como ven, hay sodio, calcio, potasio. Tenemos algunas proteínas que están ancladas a la membrana y otras que están en forma transmembranal.
Entonces, bueno, aquí hay muchísimos elementos que están trabajando, pequeños y grandes. Vean aquí que hay bloqueadores de canal, por ejemplo. Este es un canal de NMDA, ¿verdad? Pero bueno, aquí actúa el magnesio, el potasio, el sodio, el calcio, ¿sí? Ahora, en cuanto al magnesio, el magnesio es un ion que actúa en más de 300 funciones o enzimáticas en el organismo. Participa en diversos elementos fisiológicos, desde la contracción muscular, la formación de energía y todos los procesos de glucólisis, del ciclo del ácido cítrico, de la regulación de la energía, de la transfosforilación o formación de ATP. Además, también actúa a nivel de las neuronas, regulando precisamente la transmisión sináptica, la transmisión o la secreción de los neurotransmisores desde las vesículas de las membranas presinápticas a la posináptica. Y además también en los procesos metabólicos como cofactor principal de la transferencia de fosfatos por ejemplo, en los receptores de insulina, ¿no? En este sentido, este ion tiene mucha injerencia en la regulación de procesos fisiológicos y entonces la falta de él nos puede llevar a enfermedades crónicas. Por ejemplo, en el dolor, vamos a platicarles un poquito del dolor. El dolor es una transmisión eléctrica, ¿verdad? Que se va dando, son impulsos eléctricos que se dan por glutamato, ¿verdad? Entonces, las neuronas del dolor transmiten electricidad, transmiten señales eléctricas a través de sus axones y la comunicación que tiene desde la neurona presináptica a la posináptica. ¿Y cómo están hechos estas regulaciones? Vean aquí en esta diapositiva cómo está conformado el receptor de glutamato, ¿sí? El receptor de glutamato o de NMDA es un receptor que participa en el dolor. Y vean cómo tiene estas pues partes importantes, es un canal, es un poro, pero está muy regulado. Ojalá nada más fuera un porito y pasa y ya, pero no, hay una regulación muy interesante. Por un lado, vamos a tener a unas proteínas transmembranales y otras proteínas que están en la parte externa de la membrana y que van a tener sitios de unión a las proteínas que son endógenas, es decir, cada receptor o cada canal tiene un ligando. En este caso, este canal se comporta tanto como canal y también se comporta como receptor. Esto es algo interesante porque hay un sitio de unión para precisamente el glutamato y otras proteínas. Incluso ahí mismo se van a unir algunos fármacos reguladores, ¿sí? Bueno, entonces vean que la apertura y el cierre de este canal va a depender precisamente de estos cambios estructurales que se sucedan en este receptor. Pero, pues, ¿qué es lo que transporta? Iones, precisamente, calcio, sodio y potasio. Entre el sodio sale potasio. Entre el sodio y el calcio y sale potasio. Pero aquí sucede algo bien interesante. Ese es el punto en donde se va a activar el receptor o en este caso el canal. En ese momento, cuando entra sodio y calcio, se activa y sale potasio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la regulación? Es decir, ¿cómo paramos este impulso nervioso? El impulso nervioso tiene su propia regulación y es a través del magnesio. El magnesio va a estar como un bloqueador regulador del flujo de estos iones, tanto de calcio, sodio y potasio, ¿sí? Que aunque exista unión con el glutamato, si existe de una manera adecuada el magnesio, va a tener su ciclo natural. Bueno, el magnesio entonces, vean que tiene estas acciones en la neurona, pero también
es un elemento que regula algo que se llama fosforilación. Todos sabemos qué significa el ATP, ¿verdad? El ATP es adenosín trifosfato, que es nuestra molécula energética, es nuestra gasolina, es nuestro elemento que nos va a proveer de energía a todas las células. Pero precisamente nosotros necesitamos entregar esos trifosfatos, esos 3 fosfatos a las moléculas para que éstas sean activadas. Y bueno, para que eso suceda, para que los fosfatos que están unidos al adenosín deben de ser ordenados y transferidos por la presencia de magnesio. Y entonces el magnesio se va a unir a una parte del adenosín trifosfato. Aquí tenemos esta imagen interesantísima y hermosa, ¿verdad? Vean cómo están las moléculas, los carbonos, y esta molécula de adenosín trifosfato está unida con el magnesio, ¿sí? Y al unirse permite que precisamente estos fosfatos puedan salir o escindirse de la molécula y fosforilar. Un ejemplo de esto es el receptor de insulina, que es también motivo precisamente de enfermedades crónicas, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Vean cómo el magnesio se va a unir al ATP precisamente, como lo vimos en la anterior diapositiva, y va a transferir el fosfato al receptor de insulina. El receptor de insulina tiene características muy interesantes porque tienen una actividad que se llama tirosina sinasa. La tirosina sinasa, como su nombre lo indica, ASA, es una enzima que fosforila. ¿Qué fosforila? Precisamente la parte intracelular del receptor, y hay una transfosforilación de esta subunidad con su subunidad hermana. La insulina, el receptor de la insulina tiene 2 subunidades, y entonces en la parte interna, en la última sección, ahí va a tener su actividad tirosina sinasa. Tirosina porque es precisamente la tirosina la que está al final de la cadena, porque es una proteína, y este fosfato que obtenemos del ATP lo va a transferir precisamente al otro subunidad, y el magnesio es quien tiene esa actividad, es quien nos provee esa actividad de tirosina sinasa, es decir, la transferencia de fosfatos. Con esto empezamos a hacer una fiesta de cambio de iones, de cambio eléctrico, entrando magnesio, saliendo sodio, saliendo calcio, y con esto un montón de actividades. Bueno, la diabetes pues tiene causas también posteriores, bueno, es causa de enfermedad renal como una de las patologías que resultan de las complicaciones de la glucemia alta y de todos los trastornos que están alrededor. Entonces, las personas que tienen obesidad, sobrepeso, tienen mayor probabilidad de tener alguna enfermedad renal, tienen mayor probabilidad de tener hipertensión. La diabetes y la hipertensión juntas me pueden dar enfermedad renal. ¿Y por qué decimos esto? Porque precisamente el riñón se considera el órgano fundamental de la homeostasis del magnesio. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo podemos cuantificar al magnesio? El magnesio lo consideramos entonces como un biomarcador de daño. Su deficiencia nos puede originar enfermedades renales, enfermedades crónicas, y por ejemplo aquí tenemos un blanco muy interesante a nivel de los túbulos. De verdad, en los túbulos tenemos un poro por donde pasa el magnesio, donde es intercambiado, y actualmente esto tiene una correlación. Este paso de iones y sus defectos pueden llevarnos también a algo bien interesante, a tener biomarcadores o citocinas que se expresen precisamente por esta disregulación. Es el caso de los biomarcadores de enfermedad renal, como lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, la molécula 1 de lesión renal, la cistatina C, que actualmente son estudiados como biomarcadores de la enfermedad renal de manera temprana.
Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el magnesio y con los iones? Resulta que cada una de estas proteínas se va a expresar en diferentes zonas de la nefrona. En el glomérulo, la cistatina C se va a expresar, que el correlato normal que vemos en el examen del laboratorio es la creatinina, pero la cistatina C tiene una expresión mucho más temprana que la creatinina y además más precisa. Kim se va a expresar en el túbulo contorneado proximal y Enegal en el distal. Pero nos quedaba el magnesio, nos quedaba el asa de Henle. El asa de Henle es una zona que no hemos encontrado una expresión de alguna proteína. Por lo tanto, precisamente la propuesta es que los canales de magnesio presentes en la nefrona puedan ser un biomarcador de precisamente del daño que puede estar sucediendo en estas zonas cuando hay enfermedad renal. Y para eso, en el laboratorio hemos comenzado, se me fue la presentación. A ver, ¿ya estoy de nuevo? Es que ya me corté aquí. ¿Sí está la presentación? Se está cargando. Ah, ok, es que algo sucedió aquí. Ok, ya, aquí está. Precisamente les comentaba que los canales de magnesio es un elemento que estamos estudiando como parte de estos biomarcadores que estamos buscando de daño, pero también como un elemento que me permita cuantificar cuánto magnesio está teniendo el paciente para poder decir que tiene un daño y poder darle un tratamiento. Miren, ¿por qué? Pues resulta que existen canales muy específicos, por ejemplo, llamados TRPM. Los TRPM, entre muchos, pues transportan desde los enterocitos, el túbulo contorneo distal, tenemos transporte de magnesio hacia los vasos capilares. Entonces son importantísimos porque precisamente movimiento se debe a esta situación. Ahora, terminando ya con esto, los canales de magnesio los podemos caracterizar desde el punto de vista molecular. Son reguladores del flujo iónico. La población puede presentar cambios en estos canales y entonces puede ser de origen genético, puede ser estructural, etcétera, pero nos van a modificar las concentraciones intracelulares y extracelulares del magnesio, lo cual nos puede llevar a enfermedades graves. Y el motivo del premio Nobel, les platico nada más brevemente, el premio Nobel 2021 fue para David Julius y Arden Patapotain. Ellos son de Scripps Institute y ellos reciben el premio Nobel por caracterización de las familias o los canales de TRPM. En este caso fue de los vaniloides. Entonces, esto es motivo bien interesante de estudio. Actualmente en el laboratorio de farmacología, en el departamento y en el cuerpo académico estamos tratando de caracterizar esto para poder darle un correlato biológico y en las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, es bastante interesante, estamos contentos de poder trabajar en conjunto y poder buscar esos biomarcadores, esos datos que nos puedan dar respuesta a realmente qué está pasando en este tipo de patologías crónicas y cómo en este sentido el magnesio y otros elementos pueden actuar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Teníamos que ser muy breves y bueno, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. Mi correo electrónico para cualquier duda. Gracias. Gracias a usted, doctora de Almin. A continuación, continuamos con la presentación de la doctora Cecilia Hernández. Les cuento brevemente que la doctora está adscrita a la Facultad de Odontología Unidad Torreón. Es la líder del cuerpo académico de odontología preventiva y tiene como formación la licenciatura de químico farmacobiólogo por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, una maestría en salud pública por parte de la Universidad Juárez del estado de Durango y el doctorado en ciencias de la salud por parte de la Universidad Autónoma de Baja California.
es profesora investigadora de tiempo completo con el reconocimiento al perfil deseable por parte del programa PRODEP de la Secretaría de Educación Pública, y entre sus publicaciones más recientes podemos mencionar candidiasis oral en personas que viven con VIH-Sida, caracterización del líquen plano oral y niveles de fosfatasa alcalina como biomarcadores para la enfermedad periodontal. Bienvenida, doctora Cecilia, y le cedo el control. Muchísimas gracias, doctor. Voy a subir la presentación. ¿Me permiten un minuto? Aquí tengo a la mano la presentación, doctora, si gusta. Ah, ya se está cargando. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación al foro y bueno, la presentación que ahora me corresponde es evaluación y prevención de enfermedades orales. Soy la doctora Cecilia Hernández, como bien lo dijo el doctor Pedrosa. Y pues bueno, yo soy la líder del cuerpo académico, donde una de las líneas de investigación es la identificación y patogenia de los microorganismos causantes de enfermedades orales. Y el objetivo de los estudios que se realizan en conjunto con el cuerpo académico en la Facultad de Odontología, donde estoy adscrita, pues es investigaciones basándose en la promoción y prevención de la salud oral. Pues como ustedes pueden ver, pues la salud oral es parte integral de la salud en general. Nosotros vemos que a lo largo de la vida vamos perdiendo algunas piezas dentarias, de tal forma que los daños en edad adulta o en la población adulta pues son mucho mayores y son irreversibles. Esta es una diapositiva de